La lluvia golpeaba con fuerza los vitrales de Blackwood Manor, pero no podía ahogar el sonido del instinto maternal que gritaba en la oscuridad. Evelyn no sabía que el bebé que acunaba era el heredero de un reino de sangre. No sabía que su hambre era ancestral, ni que su leche era lo único que mantenía vivo su débil latido. Solo sabía que estaba hambriento. Pero justo cuando el niño se aferró a ella, acallando sus llantos, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. Allí estaba un hombre, envuelto en sombras y con olor a cobre y cenizas. No era solo un padre que buscaba a su hijo, era un rey que perseguía a un ladrón. Y había llegado exactamente un segundo demasiado tarde para impedir que se formara el vínculo. El dolor en el pecho de Evelyn Vance era físico, pero era el dolor vacío en su vientre lo que lo hacía insoportable. Habían pasado 10 días desde el funeral, 10 días desde que los médicos del Hospital St. Jude de Portland la miraron con ojos compasivos y le dijeron que su hijo Liam no había sobrevivido a las complicaciones del parto. 10 días, y sin embargo su cuerpo no había recibido el mensaje. Seguía produciendo leche para un fantasma. Evelyn se ajustó el impermeable. El torrencial aguacero de Oregón empapó la tela en cuestión de segundos. No debería haber salido. Debería haber estado en su pequeño apartamento en la ciudad, llorando su pérdida en un lugar seguro. Pero el silencio de su hogar era ensordecedor. Así que condujo. Condujo hasta que la luz del indicador de combustible parpadeó y terminó en las afueras de Blackwood Ridge, un desolado tramo de bosque que, según los lugareños, era una propiedad maldita. Se detuvo para llorar. Ese era el plan, gritar en el vacío donde nadie pudiera oírla. Entonces lo oyó. No era el viento, no era el trueno que sacudía el chasis de su viejo Honda Civic. Era un llanto, un grito fino, desesperado y áspero que atravesaba la tormenta como un cuchillo dentado. Evelyn congeló su mano en la manija de la puerta. «Es un gato», se dijo a sí misma. «Un zorro». El llanto se repitió. Era innegable. Era el sonido de un recién nacido. El instinto y la ceguera se apoderaron de su cerebro. Evelyn abrió la puerta del coche, ignorando la lluvia helada que le azotaba la cara. Subió a trompicones por el terraplén embarrado, resbalando sobre las agujas de pino mojadas, siguiendo el sonido. Este la llevó hasta las ruinas de lo que parecía una caseta de vigilancia, la entrada a una finca que llevaba décadas abandonada. «¿Hola?», gritó, con la voz desgarrándole la garganta. «¿Hay alguien ahí?». Solo el viento respondió, seguido de ese sonido desgarrador. Lo encontró dentro de la estructura de piedra en ruinas, apenas protegido por un techo de madera podrido. No estaba en un cochecito ni en una silla de coche. Estaba acostado en una cesta antigua forrada de terciopelo que parecía pertenecer a un museo, no al suelo de un bosque. Evelyn cayó de rodillas, jadeando. El bebé estaba pálido, increíblemente pálido, como mármol tallado por la luz de la luna. Estaba envuelto en seda empapada. Sus labios estaban azules. «Dios mío, oh Dios». Evelyn sollozó mientras recogía el bulto. Estaba helado, frío como el hielo. Se abrió el abrigo y apretó al bebé contra el calor de su pecho, tratando de transferirle el calor de su cuerpo. Era diminuto, tal vez solo tenía unas pocas semanas, pero sus ojos, cuando se abrieron, no eran del gris desenfocado de un recién nacido normal. Eran de un violeta penetrante y vibrante. El bebé se estremeció de dolor, sacudiendo su pequeño cuerpo. Se aferró a su camisa, moviendo la cabeza con frenética desesperación, hambriento. Dejó escapar un chillido que sonaba menos como un llanto y más como una exigencia. Evelyn conocía ese movimiento, conocía ese hambre. Sus propios pechos estaban doloridos, hinchados y duros. El dolor físico de la leche sin extraer era agudo, rítmico, y se intensificaba con los llantos del bebé. Miró a su alrededor. El camino era demasiado largo. El coche no se calentaría lo suficientemente rápido. El bebé se estaba desvaneciendo. Sus movimientos se volvían espasmódicos. Su piel se tornaba de un gris translúcido. Necesitaba calorías, necesitaba calor, necesitaba vida. Evelyn no pensó en lo extraña que era la situación. No pensó en de quién era el bebé. Se sentó en el frío suelo de piedra, protegida del viento por la esquina de la pared,
y se desabrochó la blusa. No pasa nada, susurró, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Te tengo. Estoy aquí, dijo mientras acercaba al bebé a su pecho. En cuanto se agarró, Evelyn dio un grito ahogado. No era el suave tirón que le habían descrito las asesoras de lactancia. Era feroz, inmediato, poderoso. Era como si no solo estuviera succionando leche, sino también toda la energía de sus venas. Una oleada de mareo la invadió y vio manchas negras bailando ante sus ojos. Pero bajó la mirada. El tono azulado de sus labios estaba desapareciendo. Un rubor rosado, no, un rubor de vida se extendía por sus mejillas. Bebía con una intensidad voraz que la asustaba. Sus diminutas manos agarraban su piel con una fuerza sorprendente. El alivio en su propio cuerpo fue instantáneo. La presión que se aliviaba fue sustituida por una extraña y hipnótica descarga de endorfinas. Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás contra la piedra. Por un segundo, pudo fingir. Podía fingir que era Liam. Podía fingir que era madre. Creek. El sonido era pesado, deliberado. El vello de los brazos de Evelyn se erizó, anulando la sensación hipnótica de la alimentación. El viento había amainado abruptamente, dejando un silencio pesado y sofocante. Abrió los ojos. De pie en el arco de la ruina había una sombra. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, la sombra se convirtió en un hombre. Era enorme y ocupaba toda la entrada. Llevaba un abrigo largo y andrajoso que parecía haber sido destrozado por unas garras. Su cabello oscuro estaba pegado al cráneo por la lluvia, y por un lado de la cara, un río de sangre oscura, viscosa y líquida se mezclaba con el agua de lluvia. Pero fueron sus ojos los que congelaron el corazón de Evelyn en su pecho. Eran del mismo color violeta que los de los bebés, pero ardían con una inteligencia depredadora aterradora. No parecía un hombre que hubiera encontrado a su salvador. Parecía un lobo que había encontrado a un intruso en su guarida. Evelyn apretó al bebé con más fuerza. El niño no dejó de mamar. Más bien bebió con más fuerza, sintiendo la tensión. El hombre dio un paso adelante. Sus botas no hacían ruido sobre la grava. «Aléjate de él», gruñó el hombre. La voz no parecía humana. Sonaba como placas tectónicas desplazándose. Evelyn retrocedió rápidamente, golpeándose la espalda contra la fría pared de piedra. Estaba atrapada. Sostenía al bebé de un desconocido, con el pecho al descubierto, mirando a un hombre que parecía haber salido de una masacre. «Se estaba muriendo», balbuceó Evelyn, con la voz temblorosa, pero feroz. Se estaba muriendo de hambre. Tenía que hacerlo. El hombre se quedó paralizado. Miró fijamente el bulto que ella llevaba en brazos. Miró fijamente el lugar donde la boca del bebé estaba conectada a ella. Observó la rítmica deglución de su hijo. Las fosas nasales del hombre se dilataron, inhalando bruscamente. Olía la lluvia. Olía la sangre de su propio abrigo, pero sobre todo olía la leche. Y la olía a ella. «A ti». La voz del hombre se redujo a un susurro lleno de una mezcla de horror y asombro. «Le estás alimentando. Estaba abandonado». Evelyn acusó a la ira maternal de superar su miedo. ¿Quién deja a un bebé en una tormenta? Abandonado. El hombre soltó una risa oscura y entrecortada que carecía de humor. Se adentró en el rayo de luz de luna que se abría paso entre las nubes. «Yo no le abandoné, pequeño humano. Estaba masacrando al ejército que intentaba matarle». Evelyn volvió a mirar la sangre en su rostro. No era una herida, era una salpicadura. El bebé se separó con un suave suspiro, finalmente saciado. Giró la cabeza, con leche y somnoliento, hacia el hombre. El hombre, Alistair Thorne, el rey vampiro del Coven del Pacífico, miró a Evelyn Vance. Vio el pulso latiendo frenéticamente en su cuello. Vio la leche en su piel. «Deberías haber huido», dijo Alistair en voz baja. «Deberías haberlo dejado». «¿Y huir? ¿Por qué?», susurró Evelyn, colocándose el abrigo sobre el pecho para cubrirse a sí misma y al bebé. Alistair se arrodilló, bloqueándole completamente la salida. «Porque ahora que ha probado la fuerza vital de una madre afligida, nunca aceptará nada más y no puedo dejar que te vayas». El trayecto en coche fue silencioso, pero era el silencio de una tumba. Evelyn no conducía.
Estaba en el asiento trasero de un elegante todoterreno negro que había aparecido de la nada minutos después del enfrentamiento en las ruinas. Dos hombres, pálidos y con gafas de sol, a pesar de la noche cerrada, iban sentados delante. Junto a ella estaba Alistair Thorne. No la había tocado. No la había amenazado con violencia. Simplemente había expuesto un hecho. El niño te necesita. Si te vas, él morirá. Si él muere, quemaré esta ciudad hasta los cimientos. Era una amenaza, pero también una súplica desesperada envuelta en hierro. Evelyn miró al bebé que dormía en sus brazos. Alice Tister lo había llamado Lucian. El niño parecía más pesado ahora, más denso, como si la leche se hubiera convertido en plomo en su estómago. ¿A dónde me llevas?, preguntó Evelyn, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Preguntó Evelyn, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. A casa, respondió Alice Tister, mirando por la ventana los árboles borrosos que pasaban. A Blackwood Manor. Tengo una vida, dijo Evelyn. Tengo un trabajo. Tengo... Se calló. No tenía familia. Ya no. Liam se había ido. Su marido, Mark, se había marchado hacía 6 meses, incapaz de soportar el embarazo de alto riesgo. Realmente no tenía a nadie. Alice Tister giró la cabeza lentamente. La luz interior resaltaba los ángulos marcados de sus pómulos. No tienes nada. Puedo oler tu dolor, Evelyn. Apesta como el ozono. Eres un recipiente de tristeza. Por eso tu esencia es tan potente para él. Mi esencia, frunció el ceño Evelyn, es leche materna, es biología, es vida, corrigió Alistair. Lucian no es un caso típico. Aún no puede consumir sangre. Su madre, Alice Tister, hizo una pausa, con un músculo temblando en la mandíbula. Su madre murió al dar a luz. Era humana, como tú. A Evelyn se le cortó la respiración. Un jarro de agua fría. Había leído los mitos, visto las películas. Pero al mirar al hombre que tenía a su lado, al ver la quietud antinatural de su pecho, que no respiraba, la realidad se abatió sobre ella. «Eres un vampiro», susurró ella. «Soy el rey», corrigió él simplemente. «Y Lucian es el príncipe, un príncipe que nació prematuro, débil e incapaz de procesar el fluido sanguíneo. Probamos con fórmulas, probamos con nodrizas del pueblo. Las rechazó todas. Estaba muriéndose de hambre hasta esta noche». El coche crujió sobre la grava. Pasaron por unas enormes puertas de hierro que se abrieron automáticamente con un chirrido. Blackwood Manor se alzaba ante ellos, una monstruosidad gótica, de piedra y gárgolas, más parecida a una fortaleza que a una casa. Cuando el coche se detuvo, el conductor abrió la puerta. «Mi señor», dijo el conductor inclinándose. Alice Tister salió y le tendió la mano a Evelyn. Tenía las uñas cuidadas pero gruesas, casi como garras. «Ven». Evelyn dudó. «Si entro ahí, ¿volveré a salir alguna vez?» Alistair la miró y sus ojos violetas se suavizaron por primera vez. «No lo sé». Ella tomó su mano. Estaba fría como el mármol, pero su agarre era firme. El interior de la mansión era una paradoja. La arquitectura era antigua, pero la tecnología era de última generación. Modernas cámaras de seguridad parpadeaban en las esquinas de las habitaciones llenas de arte renacentista. La temperatura estaba fijada en unos gélidos 15 de C. «Necesita calor», dijo Evelyn instintivamente, ajustando la manta alrededor de Lucian. «Ajusta la temperatura en el ala este». Alice Tister ladró a un sirviente que apareció de entre las sombras. «22 Dios digan», inmediatamente. La condujo por una gran escalera hasta una habitación que era claramente una guardería, pero una guardería diseñada por alguien que nunca había visto a un niño. La cuna estaba hecha de obsidiana. Los juguetes eran sonajeros de plata que pesaban 2,3 kilos. No había color ni suavidad. «Esto es horrible», espetó Evelyn. Alice Tister se tensó. «Es la mejor artesanía». «Es una tumba», replicó Evelyn. Se acercó a la cuna y tiró las pesadas mantas de terciopelo al suelo. «Necesita algodón. Necesita tejidos transpirables. Necesita suavidad». Se volvió hacia Alice Tister. «Si me voy a quedar, si voy a mantenerlo con vida, lo haré a mi manera. No soy una prisionera.
Soy su cuidadora. Alistair la observó. Estaba acostumbrado al miedo. Estaba acostumbrado a la obediencia. No estaba acostumbrado a que una mujer humana que olía a poliéster barato, empapado por la lluvia y al dolor, le dictara condiciones en su propio bastión. Pero entonces Lucien se movió en sus brazos. El bebé soltó un pequeño grito y se acurrucó más cerca del latido del corazón de Evelyn. Alistair sintió una punzada de celos tan aguda que casi lo hizo caer de rodillas. Su hijo nunca había parecido tan tranquilo con él. De acuerdo, dijo Alistair. Tendrás todo lo que necesites. Dinero, suministros, personal. Pero no saldrás de aquí. Las personas que intentaron matarlo esta noche, la facción rebelde liderada por mi hermano Johnny, siguen ahí fuera. Si saben que eres la fuente de alimento, no dudarán en degollarte. Evelyn apretó con fuerza al bebé. Tu hermano no reconoce la sangre, dijo Alistair con severidad. Johnny cree que un heredero mestizo debilita nuestro linaje. Quiere a Lucien muerto. De repente, las pesadas puertas dobles de la guardería se abrieron de golpe. Una mujer irrumpió en la habitación. Era alta, escultural, con cabello como plata hilada y ojos que parecían trozos de hielo. Llevaba un vestido que costaba más que todos los ingresos de Evelyn en toda su vida. Era la segunda al mando de Sofía Alistair y anteriormente su prometida. ¿Es cierto?, siseó Sofía, ignorando a Evelyn y dirigiéndose directamente a Alistair. Has traído a una humana aquí, al santuario interior. Estás alimentando el aire, dijo Alistair, bajando la voz una octava en un gruñido de advertencia. Sofía se giró bruscamente para mirar a Evelyn. Su mirada era fulminante. Observó el pelo revuelto de Evelyn, su ropa mojada, la forma en que agarraba al bebé. Es una vaca, espetó Sofía. Una solución temporal. Cuando el niño sea lo suficientemente fuerte, la drenaremos y seguiremos adelante. No te pongas cómoda, humana. Evelyn sintió que el miedo se apoderaba de ella, pero entonces miró a Lucien. Era tan pequeño, tan indefenso frente a esos monstruos. No soy una vaca, dijo Evelyn, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Dio un paso adelante y se plantó frente al vampiro. Soy la única razón por la que su corazón late. Si me tocas, lo matarás de hambre. Los ojos de Sofía brillaron en rojo. Levantó una mano y extendió sus garras. Alistair se movió más rápido que la vista. En un instante, se interpuso entre ellos, agarró la muñeca de Sofía y la retorció hasta que el hueso crujió. «Basta», rugió Alistair, haciendo temblar los cristales de las ventanas. Empujó a Sofía hacia atrás. Evelyn está bajo mi protección. Su sangre está fuera de los límites. Su cuerpo está fuera de los límites. Debe ser tratada con el rango de una reina madre. Sofía se acunó la muñeca rota, que ya se estaba recomponiendo. Miró con ira a Alistair, luego a Evelyn. Estás cometiendo un error, Alistair. Ella será tu perdición. Los humanos son frágiles. Se rompen. Fuera, ordenó Alistair. Sofía se dio la vuelta y se marchó, pero no sin antes lanzar a Evelyn una mirada que prometía asesinato. Cuando se quedaron solos, la adrenalina abandonó el cuerpo de Evelyn. Se tambaleó, mareada. Alistair se acercó a ella al instante, con las manos suspendidas cerca de sus hombros, pero sin tocarla. «Estás cansada. Alimentarte te agota la vitalidad». «Estoy bien», mintió Evelyn. «No es cierto». Alistair se dirigió a la puerta. «Duerme. Yo vigilaré la puerta. Nadie entrará». «¿Y tú?», preguntó Evelyn. «¿Quién me protegerá de ti?». Alistair la miró con expresión indescifrable. «Tú llevas la vida de mi hijo en tu cuerpo, Evelyn. Eres lo más valioso que tengo en este mundo. Preferiría arrancarme el corazón antes que hacerte daño». Salió y cerró la puerta. Evelyn se quedó sola en la oscura habitación infantil. Se acercó a la ventana y miró hacia el oscuro bosque. Era una prisionera en un castillo de monstruos. Pero al mirar a Lucien, que le agarraba el dedo con su pequeña mano, se dio cuenta de algo aterrador. No quería marcharse. Habían pasado 3 semanas desde que Evelyn entró en Blackwood Manor. Los días se habían difuminado en un ritmo de comidas,
sueño y paseos por los silenciosos y resonantes pasillos de la finca. Luciano estaba creciendo a un ritmo imposible. Ya no parecía un bebé prematuro al borde de la muerte. Su piel había adquirido una luminosidad porcelánica y sus ojos violetas seguían a Evelyn con una inteligencia que inquietaba al personal humano, pero que hacía que el corazón de Evelyn se hinchara. Él la conocía. No solo la conocía como fuente de alimento, la conocía como seguridad, pero eran las noches las que estaban cambiando. Alistair había dejado de vigilar la puerta desde fuera. Se había mudado al interior. Empezó de forma práctica. Afirmaba que necesitaba controlar las constantes vitales de Lucien durante las tomas nocturnas. Pero ahora, mientras la lluvia azotaba las altas ventanas de la habitación del bebé, Alistair estaba sentado en un sillón orejero en la esquina, con un libro olvidado en su regazo, observando a Evelyn mecer al bebé. La dinámica en la habitación era pesada, cargada de algo que no era exactamente miedo y tampoco era exactamente romance. Era una intimidad nacida de la supervivencia compartida. «Se parece a ti», susurró Evelyn, rompiendo el silencio. Trazó la curva de la oreja de Luciel, pero tiene una suavidad alrededor de la boca. Eso debe ser de su madre. La temperatura de la habitación bajó 10 grados al instante. Alistair se levantó, con un movimiento fluido y depredador. Se dirigió a la ventana, dándoles la espalda. Tiene la barbilla de Isabella y su terquedad. Evelyn dudó. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero necesitaba saberlo. «¿Qué le pasó a tu Alistair? Dijiste que murió, pero tú eres el rey de los vampiros. ¿No podrías haberla convertido? ¿Salvarla?» Alistair se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de antigua agonía. «¿Crees que no lo intenté?» Cruzó la habitación y se detuvo a pocos centímetros de la mecedora. El aroma de su humo de leña, lluvia y poder bruto la envolvió. «Un embarazo vampire no es natural, Evelyn. Es parasitario. El niño necesita sangre para crecer, y si la madre es humana, se la extrae de la médula. Cuando Lucan estuvo listo para nacer, Isabella era un cascarón. Sus venas se habían colapsado. No quedaba suficiente sangre en su cuerpo para transportar el veneno de la transformación. Si la hubiera mordido, solo habría acelerado su muerte. Miró al bebé que mamaba del pecho de Evelyn. Su expresión no era amorosa, era conflictiva. Lo odiaba. «Alistair», confesó con voz áspera. «Cuando él nació y ella murió, lo miré y vi a un asesino. Vi a la cosa que me había arrebatado al amor de mi vida». Evelyn contuvo el aliento, acercó a Lucena a ella de forma defensiva. «Es un bebé, Alistair. Él no eligió nacer». «Lo sé», dijo Alistair, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. «Pero el dolor no es racional. Lo abandoné a las enfermeras. Dejé que lo llevaran a la caseta de entrada porque no podía soportar oír sus llantos en la sala. Quería que desapareciera». Extendió su frío dedo y lo posó sobre la mejilla de Lucan. El bebé dejó de mamar por un segundo y se giró para acariciar con el hocico la fría piel de Alistair. Lucien no se apartó. Se inclinó hacia el contacto de su padre. Alistair parecía destrozado. «Entonces llegaste tú. Te he observado esta noche, Evelyn. Lo miras con un amor que no se merece. Lo miras como lo habría mirado Isabella. Se merece amor», dijo Evelyn con vehemencia. «Es inocente. Es peligroso», corrigió Alistair. «Es el primero de su especie. Nacido en un siglo, Unday Walker. Tendrá mi fuerza y tu resistencia al sol. Es un arma que Johnny quiere controlar. Entonces no se lo permitiremos», dijo Evelyn. «¿Nosotros?» Alistair levantó una ceja. La comisura de su boca se curvó en lo que casi parecía una sonrisa. «Sí, nosotros», insistió Evelyn. «No soy solo la vaca lechera, Alistair. Soy la que lo mantiene con vida. Eso me da derecho a votar». Alistair la miró fijamente durante un largo momento. La intensidad de su mirada hizo que a Evelyn se le erizara la piel. Extendió la mano, pasando por alto al bebé, y con el pulgar apartó un mechón de pelo de la frente de Evelyn. «Eres una criatura extraña, Evelyn Vance», murmuró. «No tienes instinto de supervivencia. Desafías a un depredador
en su propia guarida. Quizás simplemente sé que el depredador no es tan aterrador como pretende ser, replicó ella. Los ojos de Alistair se oscurecieron. Se inclinó hacia ella, con los labios a pocos centímetros de su oído. No confundas mi moderación con debilidad. Soy tan aterrador como dicen las historias. Pero por ti, mantengo a la bestia bajo control. El momento se vio interrumpido por unos fuertes golpes en la puerta. Alistair se enderezó al instante, y el padre vulnerable desapareció, sustituido por el rey. Adelante. La pesada puerta se abrió con un crujido. Era Marcus, el jefe de seguridad. Estaba pálido, más pálido de lo habitual. Mi señor, dijo Marcus, inclinándose profundamente, tenemos un problema en el bosque del este. Los sensores perimetrales se han activado. ¿Un lobo? Preguntó Alistair con desdén. No, señor. Marcus tragó saliva. Hemos encontrado un cadáver, uno de los nuestros, decapitado. Evelyn jadeó y se aferró a Lucian. El rostro de Alistair se volvió de piedra. Johnny. Dejó un mensaje grabado en el árbol junto al cadáver. Marcus continuó, con la voz temblorosa. Dice, la leche fantasma se secará. La sangre debe fluir. Alistair se volvió hacia Evelyn. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí. Alistair, Evelyn se sobresaltó. Ciérrala, rugió. El monstruo se deslizó por las grietas de su compostura. Desapareció en el pasillo, dejando a Evelyn sola en la habitación de obsidiana. Pero esta vez, la amenaza no estaba solo fuera de las puertas. Estaba llamando a la puerta. Y Evelyn se dio cuenta con una sensación de desánimo de que la leche fantasma a la que se refería Johnny no era una metáfora. Él sabía sobre ella. Siguieron 2 días de confinamiento. Blackwood Manor se había transformado de una finca gótica en un búnker militar. Se cerraron las contraventanas y guardias armados patrullaban todos los pasillos. Evelyn se estaba volviendo loca. Lucía estaba inquieta, sintiendo la tensión en su cuerpo. El estrés estaba afectando a su producción. Tenía que beber litros y litros de agua y té solo para satisfacer su demanda. Necesito aire, le dijo Evelyn al guardia apostado fuera de la puerta de la guardería. Me estoy asfixiando aquí dentro. Si estoy estresada, el bebé no come. ¿Quiere explicarle al rey por qué su heredero se está muriendo de hambre? El guardia, un joven vampiro llamado Félix, se mostró aterrorizado ante la perspectiva. Los jardines occidentales son seguros, señora. Patio interior, cristal UV, totalmente cerrado. Evelyn no esperó a que le dieran permiso. Ató a Lucien al portabebés que Alistair le había comprado por sorpresa. Un moderno artilugio ergonómico que desentonaba con sus gabardinas, y se dirigió hacia el ala oeste. El jardín de invierno era impresionante. Era un enorme atrio acristalado lleno de plantas bioluminiscentes que prosperaban con poca luz. Helechos plateados, orquídeas negras y rosas del color de la sangre seca. Evelyn respiró el aire húmedo y terroso. Lucía estaba hipnotizada por las plantas brillantes. Es precioso, ¿verdad? Evelyn se dio la vuelta. Cerca de un lecho de lirios blancos había un hombre. Vestía un impecable traje blanco, en marcado contraste con la estética oscura del resto de la mansión. Tenía el pelo rubio arena y unos cálidos y acogedores ojos azules. No se parecía en nada a los vampiros que había conocido hasta ahora. Parecía humano. No quería asustarla, dijo el hombre, levantando las manos con una sonrisa encantadora. Soy el doctor Silas Thorne, primo de Alistair. Soy el médico de la familia. Evelyn se relajó ligeramente, pero siguió sujetando con fuerza a Luke. No te había visto antes. Me encargo del mantenimiento de los laboratorios del sótano, explicó Silas, acercándose. Normalmente estoy hasta arriba de informes hematológicos, pero he oído que el rey ha traído un invitado y un milagro. Miró a Lucier con fascinación clínica. ¿Me permite? Evelyn dudó, pero luego asintió. Silas no tocó al bebé, solo se inclinó y lo olisqueó. Increíble. Huele a sol y a nata espesa. Está haciendo un trabajo magnífico, señorita Vance. Evelyn, le corrigió ella. Evelyn,
repitió Silas. Pareces agotada, querida. Alistar te está matando, ¿verdad? Se olvida de que los humanos tenemos límites. Estoy bien, dijo Evelyn a la defensiva. ¿De verdad? Silas metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño frasco de cristal lleno de un líquido transparente y brillante. Lo he formulado para ti. Es una mezcla de electrolitos y hierro diseñada específicamente para madres lactantes sometidas a condiciones de estrés elevado por vampiros. Te ayudará con el cansancio. Evelyn miró el frasco. Estaba agotada. Le dolían los huesos. Gracias, dijo, y lo cogió. Bébetelo ahora, le instó Silas con suavidad. Funciona mejor con el estómago vacío. Evelyn descorchó el frasco, se lo llevó a los labios. Elara, no. El grito vino del balcón de arriba. Antes de que Evelyn pudiera reaccionar, una sombra negra se estrelló contra el suelo del jardín. Alistair aterrizó en cuclillas entre Evelyn y Silas, y las baldosas de mármol se agrietaron bajo su impacto. No dudó. Golpeó a Silas con el dorso de la mano con tanta fuerza que lo lanzó por los aires a través del atrio. Silas se estrelló contra una fuente de piedra y la destrozó. Alistair Evelyn gritó y dejó caer el frasco. Se rompió, y donde el líquido tocó el suelo de piedra, la roca chisporroteó y se disolvió. Ácido. Evelyn miró fijamente la piedra humeante y luego al hombre del traje blanco. Silas se levantó, sacudiéndose el polvo de mármol húmedo del hombro. Tenía la mandíbula dislocada, colgando en un ángulo extraño. Con un repugnante chasquido, la volvió a colocar en su sitio. Sus ojos azules habían desaparecido. En su lugar había unos ojos de puro vacío negro. «Tienes unos modales terribles, primo Silas». No, no lo era. Silas habló con lentitud. Su voz cambió, volviéndose más grave, como una burla de la de Alistair. «Johnny». Alistair gruñó, mostrando los colmillos, con el cuerpo vibrando de rabia letal. «Te atreves a entrar en mi casa. Te atreves a tocarla». No la toqué. Johnny sonrió, con sangre brotando de su boca. Solo le ofrecí una bebida. Si la hubiera tomado, el niño habría ingerido las toxinas a través de la leche. No habría muerto, por supuesto, pero habría paralizado sus funciones cerebrales superiores. Se habría convertido en una bestia sin mente, un arma perfecta para mí. Evelyn sintió que la bilis le subía por la garganta. No estaba tratando de matar a Lucian, estaba tratando de borrar su alma. «Ponte detrás de mí», le ordenó Alistair a Evelyn, con voz baja y vibrante en su pecho. «Corre, Evelyn», se burló Johnny. «Corre con la progenie de los monstruos. A ver hasta dónde llegas. La mansión está rodeada». Sofía se aseguró de que los escudos fueran permeables. Alistair se tensó. «Sofía». «Oh, hermano». Johnny se rió, caminando despreocupadamente entre las flores arruinadas. ¿De verdad pensabas que tu novia despechada te seguiría siendo fiel mientras jugabas a las casitas con una vaca lechera humana? Ella me dejó entrar. Johnny se abalanzó sobre él. La pelea fue un torbellino de velocidad sobrenatural. Evelyn no podía seguir sus movimientos. Solo oía el ruido sordo de los puñetazos que habrían destrozado el hormigón y los gruñidos salvajes de las bestias en guerra. No miró. Corrió. Corrió hacia las pesadas puertas de roble del atrio. Lucien lloraba contra su pecho. Tenía que llegar a la habitación del pánico que Alistair le había mostrado. Irrumpió en el pasillo, jadeando en busca de aire. Ir a algún sitio. Evelyn se detuvo en seco. Bloqueando el pasillo estaba Sofía. La hermosa vampirus sostenía una larga daga de plata. Tenía los ojos húmedos por las lágrimas, pero su expresión era asesina. «Te eligió a ti», susurró Sofía con la voz temblorosa de odio. «Eligió a una humana que le da leche en lugar de a una guerrera que ha derramado su sangre por él durante 200 años. Eligió a su hijo», gritó Evelyn, retrocediendo. «Esto no tiene que ver conmigo. Tiene que ver contigo», gritó Sofía. «Veo cómo te mira. Te mira como si fueras su hijo y él estuviera congelándose. Si mato al mocoso, él lo llorará. Pero si te mato a ti, él se derrumbará». Sofía levantó la daga. Evelyn se giró para correr hacia el jardín, pero Sofía fue demasiado rápida.
Agarró a Evelyn por el pelo, tirándole de la cabeza hacia atrás y dejando al descubierto su garganta. «Despídete, madre», siseó Sofía. Evelyn apretó los ojos con fuerza, protegiendo la cabeza de Lucien con las manos. «Gracias. El agarre del pelo de Evelyn desapareció. Evelyn tropezó hacia adelante y dio una vuelta. Sofía estaba allí de pie, con aspecto confundido. Entonces, lentamente, miró hacia abajo. Una enorme pata de hierro de la chimenea sobresalía de su pecho. Detrás de ella estaba la señora Gable, la anciana ama de llaves humana que preparaba las gachas de avena de Evelyn cada mañana. Las manos de la anciana temblaban, pero su rostro estaba serio. «Nadie toca al bebé», dijo la señora Gable con voz temblorosa, «y nadie toca a la niña amable que da las gracias por las gachas». Sofía tosió sangre, salpicando sus labios. Ganado asqueroso. Se derrumbó, convirtiéndose en cenizas antes de caer sobre la alfombra. La señora Gable miró a Ellen con los ojos muy abiertos. «Corre, querida, el rey te necesita». Aileen no necesitó que se lo repitieran, pero no corrió hacia la habitación del pánico. Un instinto irracional y abrumador le dijo que volviera. Alistair estaba perdiendo. Podía sentirlo. El vínculo que compartía con Lucien parecía extenderse ahora al padre. Sintió un peso aplastante en el pecho. Corrió de vuelta al jardín de invierno. Estaba destrozado. El techo de cristal estaba hecho añicos, dejando entrar la lluvia. Alistair estaba de rodillas en el barro, inmovilizado por Johnny. Johnny tenía un trozo irregular de la fuente rota presionado contra el corazón de Alistair. ¿Alguna última palabra, hermano? Johnny sonrió con desprecio. Evelyn estaba en la puerta. Vio el frasco de ácido que Johnny había dejado caer antes. Seguía allí, con unas gotas restantes en los fragmentos rotos. Gritó Evelyn. Johnny levantó la vista. «Ah, vuelve el postre». Evelyn no dijo nada. Agarró el fragmento de cristal que contenía el ácido sin diluir, el veneno destinado a ella, y lo lanzó con todas sus fuerzas. En el instituto había sido lanzadora de softball. Su puntería era infalible. El fragmento voló por los aires y golpeó a Johnny directamente en el ojo izquierdo. El grito que soltó Johnny no era de este mundo. Soltó a Alistair y se agarró la cara mientras el ácido le devoraba la cavidad ocular. Alistair no desperdició el segundo que Evelyn le había dado. Se abalanzó hacia arriba y le hincó los colmillos en la garganta a Johnny. Pero Johnny era viejo y estaba desesperado. Empujó a Alistair con una ráfaga de energía telequinética y se arrastró hacia atrás, atravesando la pared de cristal que quedaba y cayendo en la tormentosa noche. «Esto no ha terminado», gritó Johnny desde la oscuridad. «Tendré al niño y drenaré a la mujer hasta dejarla seca». Alistair se quedó de pie bajo la lluvia, con las heridas cerrándose ante los ojos de Evelyn. Tenía un aspecto aterrador, un verdadero monstruo de la noche. Se volvió hacia Evelyn. Ella temblaba, empapada, abrazando a Lucien. Él caminó hacia ella. Ella no se inmutó. Se detuvo a pocos centímetros de ella. Miró al bebé y luego a ella. Vio el desafío en sus ojos. Vio que había vuelto por él. Alistair Thorne, el rey de los vampiros, cayó de rodillas en el barro. Rodeó con sus brazos la cintura de Evelyn y enterró su rostro en su vientre, justo al lado de donde dormía Lucien. «Mujer tonta, tonta», sollozó, con el cuerpo temblando. «¿Me has salvado?» Evelyn apoyó la mano sobre su cabello mojado. «Somos una manada, ¿recuerdas?» Alistair levantó la vista. Sus ojos violetas ardían con una nueva emoción. No era solo gratitud, era devoción. «Sí», juró, «una manada, y quemaré el mundo antes de dejar que se acerque a ti de nuevo». Las secuelas del ataque al jardín dejaron a Blackwood Manor en un estado de sombría determinación. El personal, antes sombras invisibles, ahora se armaba abiertamente. En la cocina se afilaban flechas con puntas de plata. En el vestíbulo se apilaban botes de granadas aturdidoras UV. Evelyn se sentó en la biblioteca, una enorme sala llena de libros encuadernados en cuero que olían a siglos pasados. Lucien dormía en una cuna segura a sus pies, finalmente en paz después del caos. Alistair estaba de pie junto a la chimenea. Se había recuperado de su pelea con Johnny, pero parecía agotado.
La inmortalidad que normalmente le hacía parecer una estatua se había resquebrajado, revelando a un hombre muy cansado y muy preocupado. Johnny no volverá sin más, dijo a Leicester, mirando fijamente las llamas. Traerá consigo al aquelarre rojo. Son mercenarios, vampiros que han perdido por completo su humanidad. Luchan por la sangre y el caos. Podemos luchar contra ellos, dijo Evelyn con voz firme. Se sorprendió de su propia calma. Hacía un mes era una camarera afligida. Ahora era miembro del Consejo de Guerra en una disputa sobrenatural. Puedo luchar contra ellos, corrigió Alistair, pero no puedo luchar contra ellos y protegerte al mismo tiempo. Si Johnny me supera, aunque sea por un segundo, te matará para llegar a Lucien. Se volvió hacia ella, con sus ojos violetas ardiendo con una intensidad desesperada. Hay una manera antigua, pero es permanente. Evelyn se puso de pie. Dime cuál es el derecho del hogar, explicó Alistair, caminando hacia ella. Es un ritual de sangre. Une un alma viviente a la piedra de Blackwood Manor. Si lo llevamos a cabo, la propia casa te reconocerá como su señora. Las paredes se moverán para protegerte. Las sombras te ocultarán. Las puertas se cerrarán con tu orden. Hizo una pausa, deteniéndose a pocos centímetros de ella. Pero también te une a mí. Sentirás lo que yo siento. Mi dolor, mi hambre, mi ira, y yo sentiré los tuyos. Nunca volverás a estar realmente sola en tu propia mente. Evelyn lo miró. Pensó en el apartamento vacío que había dejado atrás, el silencio que casi la había aplastado después de la muerte de Liam. Miró a Alistair, ese monstruo aterrador y hermoso que había luchado contra un dragón por ella en el jardín. No quiero estar sola, susurró. Alistair exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante 100 años. Le tomó la mano y se la llevó a los labios. Entonces, comencemos. Se trasladaron a los sótanos, a una sala excavada directamente en la roca de la montaña. En el centro había un altar de piedra cubierto de runas. Necesito una gota de tu sangre, dijo Alistair con delicadeza. Y yo te daré una gota de la mía. Evelyn no dudó. Cogió la daga ceremonial de plata que él le ofrecía y se pinchó el dedo. Una sola gota carmesí cayó sobre el altar. Las runas brillaron con un tenue resplandor dorado. Alistair se mordió la muñeca. Su sangre era más oscura, casi negra en la penumbra. Dejó caer una gota sobre la de ella. La reacción fue inmediata. Una onda expansiva de energía recorrió la habitación, echando hacia atrás el cabello de Evelyn. Ella jadeó, agarrándose el pecho. No era dolor, era una oleada de sensaciones. Lo sentía. Sentía el frío y antiguo poder de sus huesos. Sentía el pesado y aplastante peso de su responsabilidad. Pero bajo el hielo y la armadura, sentía algo más. Un rugiente y ardiente fuego de afecto. Él la amaba. No solo la necesitaba por el bebé, la adoraba. Le aterrorizaba perderla. Las emociones se estrellaron contra su mente con la fuerza de un tsunami. Evelyn levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Alistair la miraba con los ojos muy abiertos, sabiendo que ella podía sentir todo lo que él había intentado ocultar. «Me amas», susurró ella. Alistair apartó la mirada avergonzado. «Soy un monstruo, Evelyn. Tú eres una madre afligida que cayó en mi trampa. No tengo derecho a amarte. Intenté reprimirlo, pero el vínculo, la forma en que cuidas de él, la forma en que te enfrentaste a Sofía, la miró, con el rostro desencajado. Sí, te amo y eso me aterroriza. Evelyn dio un paso adelante e hizo algo que había querido hacer desde la primera noche bajo la lluvia. Le acarició el rostro frío con sus cálidas manos. Yo también estoy aterrorizada, admitió, pero no me voy a marchar. Lo besó. Sus labios estaban fríos, pero el beso fue perfecto. Él dudó durante una fracción de segundo, temeroso de romperla, antes de gemir y atraerla hacia él. El beso fue desesperado, un sello del pacto que acababan de hacer. Era una promesa de que sobrevivirían a la noche o morirían juntos. A través del vínculo, Evelyn sintió que su instinto protector se encendía como una supernova, pero también sintió una punzada aguda y repentina de alarma. Alistair rompió el beso y giró la cabeza hacia el techo. «¿Qué pasa?», preguntó Evelyn, sin aliento. «Ya están aquí»,
gruñó Alistair, con los ojos completamente negros. Y han traído un ariete. El ataque no comenzó con una explosión, comenzó con un apagón. La oscuridad total se apoderó de la mansión. Los generadores de emergencia se pusieron en marcha, bañando los pasillos con una luz roja de emergencia. Las sirenas de alarma comenzaron a emitir un gemido mecánico grave que hacía vibrar los dientes. «Ve a la guardería», ordenó Alistair, colocando una pesada pistola en la mano de Evelyn. «Está cargada con balas de plata de punta hueca. No lo dudes, apunta al pecho o a la cabeza. ¿A dónde vas?» Evelyn le agarró del brazo, a la puerta principal. Alistair gruñó. «A recibir a mi hermano». Desapareció en un movimiento borroso. Evelyn subió corriendo las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La casa parecía diferente ahora. Podía sentir la mansión. Percibía las vibraciones de las pesadas puertas de roble de la planta baja, que gemían bajo el impacto. Percibió que las ventanas de la biblioteca se rompían. Irrumpió en la habitación de los niños. La señora Gable ya estaba allí, de pie junto a la cuna de Luciel. La anciana ama de llaves no llevaba hoy un plumero. Llevaba una escopeta de doble cañón que parecía casi cómica en sus frágiles manos, pero la sostenía con la facilidad de una veterana. «Están trepando por las paredes, querida», dijo la señora Gable con calma. «Como arañas», dijo Evelyn corriendo hacia la ventana. A través de la lluvia los vio, cientos de ellos. Los del Coven Rojo no eran vampiros civilizados como Alistair. Eran criaturas salvajes y monstruosas, con extremidades alargadas y piel pálida y sin vello. Escalaban las paredes de piedra de la mansión, clavando sus garras en el mortero, y se agolpaban hacia las ventanas. «¡Aléjate del cristal!», gritó Evelyn. «¡Crash!». La ventana de la guardería explotó hacia adentro. Dos vampiros salvajes entraron en la habitación, sacudiéndose los fragmentos de cristal. Siseaban con la boca abierta, mostrando hileras de dientes afilados como agujas. ¡Boom! La señora Gable apretó el gatillo. El primer vampiro salió disparado por la ventana, con un agujero del tamaño de un plato en el pecho. Mientras recargaba, la señora Gable anunció educadamente. El segundo vampiro se abalanzó sobre Evelyn. Evelyn no pensó. Levantó la pistola que le había dado Alistair. A través del vínculo, sintió un destello de la experiencia de combate de Alistair invadir su mente. Postura amplia, agarre firme. Exhalar, disparó. La bala alcanzó al vampiro en el hombro, haciéndolo girar. Gritó. La plata le quemaba la carne. Se abalanzó de nuevo, pero Evelyn disparó 2 veces más. Una bala le dio en la garganta. Él gorgoteó y se derrumbó, disolviéndose en un lodo negro y maloliente. «No podemos quedarnos aquí». Evelyn jadeó y cogió a Lucien, que ahora gritaba. «La cámara acorazada», dijo la señora Gable, cerrando la escopeta. «Es el único lugar con acero reforzado». Corrieron hacia el pasillo. La batalla se libraba por todas partes. El equipo de seguridad de Alistair luchaba cuerpo a cuerpo con los invasores. El aire estaba cargado del olor a ozono, pólvora y sangre de cobre. A través del vínculo, Evelyn sintió el dolor de Alistair. Estaba recibiendo golpes en el costado izquierdo. 3 de ellos, un cuchillo en las costillas. «Sácalo». «Sigue luchando». Ella tropezó, agarrándose el costado mientras un dolor fantasma la atravesaba. «Alistair, sigue adelante». La señora Gable gritó, disparando a otro feral que cayó del techo. Llegaron a la gran escalera. Debajo del vestíbulo había un matadero. Las puertas principales habían desaparecido. En el centro del vestíbulo estaba Johnny. Tenía un aspecto horrible. El lado izquierdo de su cara era una ruina derretida por el ácido, cubierta por un parche metálico. Dirigía a la horda como un director de orquesta, señalando a los defensores y viendo cómo los destrozaban. Levantó la vista y vio a Evelyn en el rellano. Allí, Johnny gritó: «¡Traedme la vaca y el ternero!». Una docena de ferals se separaron de la lucha y subieron corriendo las escaleras. De repente, una figura se estrelló en medio de la escalera, bloqueándoles el paso. Era Alistair. Estaba cubierto de heridas, había perdido su abrigo y su camisa estaba hecha jirones. Sostenía una espada larga que brillaba con runas azules.
la espada ancestral de la casa Thorne. «No pasaréis», rugió Alcester, con una voz que hizo temblar la lámpara de araña. Era un torbellino de muerte. Decapitó a los dos primeros atacantes de un solo golpe. Agarró al tercero por el cuello y lo lanzó por encima de la barandilla. «Evelyn, corre», gritó por encima del hombro. «No te voy a dejar aquí». Evelyn le respondió con un grito. «Vete». Se dio la vuelta y corrió hacia la entrada oculta de la cámara acorazada, detrás del tapiz del segundo piso. Buscó a tientas el teclado y tecleó el código que Alcester le había transferido mentalmente. La pesada puerta de acero se abrió con un silbido. «Entre, señora Gable». Evelyn acompañó a la anciana al interior. Se volvió para mirar hacia las escaleras. Lo que vio le detuvo el corazón. Johnny se había unido a los ferales. Mientras Alcester estaba ocupado con 5 ferals, Johnny lo había flanqueado. Le clavó una lanza con una punta de piedra verde brillante, similar a la kriptonita, en la espalda a Alistair. Alistair se quedó rígido y la espada se le cayó de la mano. La piedra verde era hierro solar, la única sustancia que podía incapacitar realmente a un vampiro real. «¡Alistair!», gritó Evelyn, con un dolor tan intenso en el pecho que cayó de rodillas. Johnny apartó a Alistair de la espada de una patada. El rey cayó rodando por las escaleras y aterrizó en el suelo, hecho un montón de huesos rotos. Johnny miró a Evelyn con una sonrisa triunfante y retorcida en los labios que le quedaban. «El rey ha caído», gritó Johnny. «Coged a la mujer, matad al resto». Evelyn se apresuró a retroceder hacia la cámara acorazada, pero era demasiado tarde para cerrar la pesada puerta. Una mano agarró el marco de acero, impidiendo que se cerrara. No era un feral, era el propio Johnny. Se había movido a una velocidad vertiginosa. Abrió la puerta de un tirón y entró en la pequeña habitación revestida de acero. La señora Gable intentó levantar la escopeta, pero Johnny le dio un golpe con la mano abierta, dejándola inconsciente contra la pared. Evelyn retrocedió hasta la esquina, agarrando a Lucian con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Levantó la pistola, pero le temblaba la mano sin control. Ahora, Johnny ronroneó, acercándose, llenando el pequeño espacio con el olor a carne quemada y podredumbre. «Veamos qué hace que esta leche sea tan especial». No fue a por el bebé, fue a por la garganta de Evelyn. Evelyn apretó el gatillo. Clic. Vacía. Johnny se rió, la agarró por el cuello y la levantó del suelo. Evelyn le dio una patada y le arañó la mano, pero su agarre era de hierro. Manchas negras bailaban en su visión. Podía oír a Lucien gritando a kilómetros de distancia. «Te voy a desangrar aquí mismo», susurró Johnny, abriendo la boca para mostrar unos colmillos que goteaban veneno. «Y voy a hacer que el niño lo vea». Mientras la conciencia de Evelyn se desvanecía, sintió que el vínculo con Alistair se debilitaba y moría. Él se había ido, estaba sola. El mundo se redujo a un único punto pulsante de dolor en la garganta de Evelyn. La mano de Johnny era una tenaza de hierro frío. Su rostro medio derretido se retorcía triunfante. El vínculo mental que compartía con Alistair estaba en silencio. El rey estaba muerto. Ella se estaba muriendo. Y Lucien, el bebé, gritaba. Pero cuando la visión de Evelyn comenzó a volverse gris, el sonido cambió. No era un grito de miedo. Era una orden. Johnny frunció el ceño y aflojó ligeramente el agarre. «Cállate, abominación. Tú eres el siguiente». Lucien no se calmó. Abrió los ojos. Durante semanas habían sido violetas como los de su padre, pero ahora eran de un dorado puro y cegador. La temperatura en la bóveda se disparó. Olía a ozono y asfalto en verano. Lucía no solo se había alimentado de la leche de Evelyn, había consumido la esencia de una madre humana que caminaba bajo la luz del sol. Era un prisma solar viviente. Con un chillido que rompió las bombillas, una ola de luz ultravioleta concentrada explotó del cuerpo del bebé. «Ah», gritó Johnny, protegiéndose los ojos mientras su piel comenzaba a humear. Lo estaban asando vivo dentro de la caja de acero. La luz no quemaba a Evelyn. Se sentía como una brisa cálida. Y de repente, ella lo sintió. La chispa. La energía solar surgió a través del vínculo sanguíneo,
actuando como un desfibrilador para Alcester. Abajo, en el vestíbulo, el rey muerto se retorció. La oleada de poder de su hijo anuló la parálisis de la lanza de Suniron. Con un rugido de agonía que sacudió los cimientos de la mansión, Alcester se llevó la mano a la espalda y arrancó la lanza de su columna vertebral. De vuelta en la cámara acorazada, Johnny estaba ciego y se debatía. «¡Te mataré!», gritó, levantando las garras para atacar a Evelyn en la oscuridad. Nunca las bajó. Una sombra más oscura que la muerte se cernió sobre la puerta. «Hola, hermano». Johnny se quedó paralizado. Alcester estaba allí, cubierto de sangre, con un agujero en el pecho, pero sus ojos brillaban con una ira que hacía parecer misericordioso al diablo. «¿Cómo?», gimió Johnny. «¡Mi familia!», gruñó Alcester. No utilizó magia, agarró a Johnny por el cuello y lo estrelló contra la pared de acero, rompiéndole la mandíbula. Arrastró a su hermano destrozado hasta la ventana rota por donde entraba la lluvia. «¿Querías el trono?», susurró Alcester. «Tómalo», dijo, y lo lanzó. Johnny cayó 3 pisos y aterrizó sobre las púas de hierro de la verja de abajo. Silenciados para siempre, al ver a su líder destruido, los vampiros salvajes restantes huyeron al bosque. El silencio se apoderó de la mansión Blackwood. Alcester se volvió hacia Evelyn, dio un paso y se derrumbó. «Alcester». Evelyn corrió hacia él. 2, y tirando de su pesada cabeza hacia su regazo, él estaba gris, su respiración era superficial. «La lanza», dijo con voz ronca, «el hierro solar detiene la curación». «Lo siento, Evelyn». «No», sollozó ella, «somos una manada, no puedes irte». Miró a Lucen. El bebé estaba despierto, resplandeciente con un pulso suave y rítmico. Evelyn se dio cuenta de la verdad. Él puede ayudar. Alcester miró. Ella guió la pequeña mano del bebé hacia la herida abierta en el pecho de Alistair. En el momento en que Lucien tocó a su padre, una luz dorada fluyó como agua hacia la herida. Quemó el veneno y unió la carne. Alcester jadeó, arqueando la espalda mientras el gris se desvanecía de su piel, sustituido por el rubor de la vida. Abrió los ojos. Volvían a ser violetas. Miró a su hijo y luego a la mujer que se había negado a huir. Lentamente, el rey vampiro se incorporó y los abrazó a ambos, hundiendo el rostro en el cuello de Evelyn. 6 meses después, la tristeza de Blackwood Manor había desaparecido. La luz del sol entraba a raudales por las nuevas ventanas con filtro UV. Evelyn estaba sentada en la terraza, observando a Lucien gatear por la hierba. Estaba fuerte, feliz y disfrutaba del sol. Un auténtico caminante diurno. Alcester salió detrás de ella. Parecía más joven, liberado del peso de los siglos. Le besó la cabeza. Es rápido como su padre y amable. Evelyn sonrió, recostándose contra él como su madre. Alcester giró su silla para que ella lo mirara. El consejo nos teme. «Bruno, el rey que no puede morir y la reina que manda al hijo. Solo soy una madre». Evelyn se rió. «Eres mi corazón». Alcester la corrigió suavemente. «Entraste en una tormenta para salvar a un extraño y salvaste un reino». Lucien chilló, sosteniendo una mariposa que él había atrapado con delicadeza en su mano. Alistair sonrió, sus colmillos brillando en el crepúsculo. «Ven», dijo tomándole la mano, «es hora de cenar. Tenemos toda la eternidad para vivir». Y esa es la historia de Evelyn Vance y Alcester Thorne. Comenzó con una tragedia y una tormenta y terminó con una familia forjada en fuego y sangre. Nos recuerda que a veces los monstruos debajo de la cama no son aquellos a los que debemos temer, y que el amor de una madre es la magia más poderosa de todas. ¿Qué te pareció el giro con los poderes de Luke? ¿Pensaste por un momento que Alcester había desaparecido de verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Si te ha gustado esta historia y quieres más sagas románticas sobrenaturales con giros inesperados, dale al botón me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Me ayuda mucho a crear más historias largas para ti. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.